Las fórmulas de circuito en paralelo son las mismas que hemos visto. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, esa es la ley de Ohm, y la de potencia igual a voltaje por corriente. Vamos a dibujar un circuito en paralelo. Tenemos una fuente de 10 voltios DC con una resistencia de 20 ohmios y otra resistencia en paralelo de 5 ohmios. Vamos a hallar la corriente que circula por este circuito, la corriente que va pasando por acá. ¿Cómo la hallo? Con la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué resistencia utilizo? ¿La de 20 o la de 5? Las dos, porque esta resistencia es la resistencia total del circuito. ¿Cuál es la fórmula para la resistencia total en paralelo? En el caso que son dos resistencias, se utiliza la fórmula R1 por R2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Vamos a reemplazar con el ejemplo que tenemos. Entonces tenemos una resistencia R1 es de 20 ohmios, R2 es de 5 ohmios. Resistencia total es igual, tengo una de 20 por la resistencia de 5 sobre 20 más 5. Esto es igual, 20 por 5, 100. 20 más 5, 25. Esto es igual a 4. ¿4 qué? 4 ohmios. Este es el valor de las resistencias total de este circuito en paralelo. Eso quiere decir que ese circuito es equivalente a tener un circuito con una sola resistencia de 4 ohmios y la fuente de voltaje que ya tenemos. Ahora sí podemos hallar la corriente que está circulando por ese circuito. Utilizamos la fórmula de la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es de 10 voltios sobre una resistencia de 4. Esto es igual a 2.5. 2.5 ¿qué? Amperios. Para hallar la potencia utilizamos la siguiente fórmula. Potencia es igual a V por I. Entonces voltaje son 10 voltios. La corriente la acabamos de hallar, 2,5. Esto es igual a 25 vatios. Recuerden entonces que para hallar un paralelo se utiliza esta fórmula, resistencia 1 por resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Esa fórmula se utiliza solo cuando hay dos resistencias en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? Sencillo. Si yo quito cualquiera de estas resistencias, el circuito sigue funcionando, no se abre, porque la corriente sigue circulando. Si yo quito esta resistencia, la corriente puede seguir circulando por esta otra parte. Eso me diferencia del circuito en serie. Vamos a hacer un segundo ejercicio de circuito en paralelo, esta vez con tres resistencias en paralelo, dos de 20 ohmios, una de 5 y una fuente de 10 voltios DC. ¿Qué hacemos en este caso? Utilizamos la fórmula general para hallar la resistencia total de un circuito en serie. La fórmula en general es esta: 1 sobre 1 dividido la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2 más 1 dividido la resistencia 3 más todas las resistencias que tengamos en el circuito en paralelo. Esta es la fórmula general para hallar en caso de que existan más de dos resistencias. Sin embargo, muchos estudiantes se confunden en el momento de hacer esta operación con quebrados, y lo que se puede hacer es utilizar la fórmula que vimos en el primer ejercicio, que es esta: resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. La podemos utilizar pero solo para dos resistencias. Entonces en este caso la utilizaríamos para las primeras dos resistencias y vamos a hacer la operación. Queda resistencia total, en este caso es 20 por 20, resistencia 1 por resistencia 2 dividido 20 más 20. Recordemos la fórmula: resistencia 1 por resistencia 2
dividido resistencia 1 más resistencia 2. En este caso las dos resistencias son de 20, por eso queda así la operación. Esto nos daría en la parte superior 20 por 20, 400 dividido 40, esto es igual a 10 ohmios. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos resistencias ya las volvimos una sola, de 10 ohmios. El nuevo circuito nos va a quedar así: una resistencia de 5 ohmios y la nueva resistencia que acabamos de hallar, que es una resistencia de 10 ohmios, con la fuente que se mantiene igual, de 10 voltios DC. Al ya tener este nuevo circuito, podemos volver a aplicar la misma fórmula. Recordémosla entonces: resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. ¿Cuál es el nuevo caso? La resistencia 1 es de 5 y la resistencia 2 es de 10. Entonces queda 5 por 10 dividido 5 más 10. Esto es igual a 50 dividido 15. Esto nos da 3,3333 ohmios. Y esta es la respuesta a la resistencia equivalente de nuestro circuito. Nos queda una resistencia de 3,33 ohmios.